Bienvenidas, nigromantes y caballeras, a la novena casa. En este vídeo vamos a repasar y a explicar las claves del nuevo relato de Tamsyn Muir de Unwanted Guest, que ya comentamos en el directo que hicimos hace una semana. La idea es hacer un resumen de estas claves para que queden explicadas y aclarar todas las dudas que nos puedan quedar de cara a Alecto la novena. Para empezar, este relato ha salido con el paperback, es decir, la versión bolsillo de Nona la novena en inglés. Aún no hay traducción oficial en español por parte de Nova, pero desde la novena casa hemos hecho una traducción que podéis encontrar en nuestro Discord. Ya sabéis que ahora mismo la tumba sellada cuenta con 3 relatos. El misterioso estudio del Dr. Sex, en inglés lo tenéis en la página de Tor de forma totalmente gratuita, os dejo el enlace en la descripción. Entrada sin título, que podéis encontrar en español al final de Harrow la novena en la versión de España. Y este nuevo relato, El invitado indeseado. Pero ¿cuáles son las claves del invitado indeseado? La primera clave. Está escrito en forma de teatro, con acotaciones, los nombres de los personajes que intervienen en mayúsculas, el uso abundante del diálogo, está dividido en escenas, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que es un teatro, todo ocurre en un escenario. Pero esta no es la primera vez que Tamsyn utiliza el teatro en la tumba sellada. Hace un año la reverenda hija, esta que os narra, hizo un hilo en Twitter analizando los mecanismos que utilizaba Tamsyn Muir en Harrow la novena para profundizar en el duelo del personaje y construir la historia. Una de estas claves es que Harrow empieza con un parodos, que dentro del teatro griego es el pasaje en el extremo de la orquesta por donde entran el coro o los actores. Estructuralmente es lo que viene tras el prólogo. El parodos es entonado por el coro y es a su vez la primera aparición de este. También tenemos el pre-parodos, que es el capítulo en el que Ianthe ayuda a Harrow a hacerse la lobotomía. Desde el principio, Tamsyn nos está diciendo que lo que ocurre en la morada Canaan, en la novena de Harrow, no es más que una actuación, que no es real. El pre-parodos lo corrobora. Es lo que va justo antes del parodos, antes de que comience el teatro. Antes de que Harrow olvide a Gideon y reescriba la historia a su antojo. Harrow, como bien explica Abigail, ha montado un escenario, ha cogido unos actores y los ha puesto a interpretar un teatro. Y por eso son tan importantes los detalles. El libro abre con un parodos, justo en tercera persona, cuando el coro empieza a entonar y comienza el teatro. Y con esta explicación saltamos al siguiente punto. Y es que todo esto ocurre en una burbuja del río. Al igual que el teatro de Harrow ocurre en una burbuja del río, recordad que entendemos el río como otro plano y no como un lugar físico, podemos concluir que lo que ocurre en este relato es el mismo concepto, una burbuja en el río que, en este caso, corresponde a la cabeza de Ianthe. Recordemos el contexto del relato, esto está ocurriendo en Nona la novena, en el momento en el que Camila está luchando contra Ianthe, escena que termina con Palamedes tomando el cuerpo de Naverius. El relato narra cómo Palamedes logra poseer el cuerpo de Naverius, que al principio del relato está poseído por Ianthe. La clave número 3 es la habitación almendra. Al principio del relato, cuando Ianthe aparece vestida de mayordomo, le comenta a Palamedes que la señora le espera en la habitación almendra, Almond Room en inglés. En el relato lo tradujimos como habitación marfil, pero nos dimos cuenta de que se pierde un matiz importante. Almond es almendra en inglés. Esta habitación almendra se corresponde con la amígdala, que es una parte del cerebro situada en el lóbulo temporal y que puede afectar al sistema nervioso y a la funcionalidad del organismo. Además, el lóbulo temporal es lo que se toca a Harrow en la lobotomía, porque es la parte del cerebro que controla el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla, para que cuando digan Gideon, ella escuche Ortus. Bien, pues esta amígdala tiene forma de almendra. El relato ocurre en la amígdala, en la habitación almendra, es decir, Palamedes está atacando justo donde tiene que atacar para hacerse con el control del cuerpo de Naverius. La cuarta clave son los ataúdes. Ianthe le propone un juego a Palamedes, le pone delante 7 ataúdes numerados del 1 al 7 y le dice que es uno de estos ataúdes donde está Naverius. La posición de los ataúdes va cambiando según la escena. A priori, y teniendo como antecedente el código secreto escondido en los capítulos de Jon, el Nona la novena, podría parecer que contiene un código escondido. Sin embargo, después de investigar un poco e incluso preguntar por Reddit, no pudimos llegar a ninguna conclusión. Parece que no hay código secreto con los números y posiciones de los ataúdes. Una de las teorías de Reddit es que estas posiciones representan partes del cerebro de Ianthe y solo cuando sale la pregunta de Gideon se menciona el ataúd número 3, que según esta teoría se correspondería con el cerebro de Naverius, ya que la respuesta que da Ianthe es más la respuesta de Naverius que de la propia Ianthe. Pero la conclusión es que si hay algún código será de cara a Alecto y no lo podremos entender hasta leer esta última novela.
La quinta clave es la voz. En los descansos entre escenas, Palamedes habla con una misteriosa voz que le contesta desde el público, que al final del relato se revela que es Dulcinea. En la última conversación que tienen ambos, Dulcinea le explica a Palamedes que ha muerto 2 veces. Morí. ¿Moriste otra vez? ¿Alguna vez sabré lo que pasó? Sí, pero no tengo permitido contártelo. Fue algo horrible, en el antiguo sentido de la palabra. Sé que esto significa que no puedes confiar en mí, y eso está bien. Si estás en la orilla, te encontraré. ¿En qué orilla? ¿Perdón? Es un río. Hay 2 orillas. Si esto termina bien, lo descubrirás. Esto se relaciona con el final de Nona, la extraña torre en el río, de la que tenéis vídeo en el canal, y con lo que está pasando en el mismo río. Es claramente información importante de cara a Lecto, además de la confirmación de las 2 orillas. La sexta clave es la permeabilidad del alma. Es el tema que sostiene todo el relato, el esqueleto de todo el teatro y su conclusión. Iance sostiene durante todo el relato que el alma es elástica, se puede malear, pero una vez que se suelta vuelve a su forma original, es inviolable. Sin embargo, Palamedes explica que esto no es así, que el alma puede menguar y, como una piedra cuando un escultor le da forma, una vez que se moldea nunca puede volver a ser la misma de antes. La conclusión del relato es que el alma de un caballero se fusiona con la del nigromante para formar al lector. No puedes admitir lo que está pasando aquí porque estás obsesionada con la idea del alma como inmaculada e inviolable. Esta cosa perfectamente sólida e impermeable, el diamante descansando en la copa de vino. Pero las almas son permeables. Cuando se frotan entre ellas, sangran, menguan, se contaminan entre ellas. Solo con los pocos segundos en la vida real que he pasado luchando contigo por el cuerpo de Naverius, he aprendido cómo encender un cigarrillo y he adquirido un inquietante placer por los insultos. Y esto lo vamos a relacionar con la clave número 7, la analogía de la carne. El relato empieza con una especie de funeral en el que los dolientes encapuchados se dirigen hacia un ataúd, cogen un trozo de carne y se acercan hasta la cabeza del ataúd abierta, inclinándose hacia Iance, que está dentro, y llevándoselo a su cara. Nos especifica si le están alimentando con la carne o se lo comen ellos. A este momento con la carne volvemos al final del relato con la explicación de Palamedes del alma permeable. Es un injerto, un trasplante. Cuando absorbiste el alma de Naverius Tern, no te tragaste un diamante, te tragaste un trozo de carne, y cuando más lo digieras, más de sus proteínas, lípidos y moléculas se mezclarán con las tuyas, hasta que no puedas distinguirlas nunca más. Es decir, una parte de Naverius está fusionada para siempre con Iance, y esto se representa con esta escena de la carne y el ataúd. La clave número 8 es el final. En el ataúd final no hay cuerpo, aunque recordad que en realidad el cuerpo de Naverius está peleando con Camila y todo esto no es más que una metáfora. Porque Naverius ya no es un alma individual que sirve como una batería, sino un alma absorbida y fusionada con Iance. No hay cuerpo de Naverius Tern porque Naverius Tern ya forma parte de Iance Tridentarius. Y por último, la clave número 9. Iance es un Azor. Y hasta aquí el vídeo. En la descripción tenéis todos los links que puedan serviros. Dejadnos en comentarios si tenéis otras lecturas del relato y vuestras teorías. Seguidnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, una carne, un fin.